Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María del Mar y junto a mi compañera Antonia hemos realizado un estudio sobre los marcadores conversacionales en francés y la IA de Google Gemini AI, y es lo que proponemos en esta comunicación titulada Los marcadores conversacionales en francés y Gemini AI, el reto de la inteligencia artificial como herramienta docente en un contexto europeo. El francés es una lengua de comunicación importante en el contexto multilingüe europeo y por tanto su enseñanza también lo es. Por otro lado, la IA está presente en las acciones cotidianas de la vida, como la utilización de la aplicación del banco, aplicaciones de mensajería y cada vez en más acciones tecnológicas de la vida cotidiana. Además, hay estudios que evidencian el impacto positivo, en este caso de ChatGPT, en el rendimiento académico, pero de la IA en general. Y finalmente, estamos tratando aquí de un tema pragmático, y Brown y Yule en 1983 ya decían que aprender a hablar, y más aún la competencia pragmática, aprender la competencia pragmática, donde se inscriben estos marcadores conversacionales, es una de las mayores dificultades del aprendizaje de una lengua extranjera. En ese sentido, pues nos hemos fijado como objetivo responder a las siguientes preguntas. Gemini AI es una fuente fiable para la creación de modelos conversacionales, teniendo en cuenta principalmente para nosotras los marcadores conversacionales, qué potencial didáctico tiene, qué tipo de prompts habría que usar, o si hay diferencias entre un prompt y otro, y qué límites y qué posibilidades nos da esta herramienta en la enseñanza. Para ello me gustaría hacer un pequeño resumen teórico de qué son los marcadores conversacionales, y es que los marcadores conversacionales forman parte de los marcadores discursivos que definimos como unidades lingüísticas invariables, gramaticalizadas, provenientes de diferentes categorías gramaticales, pero que han perdido parcial o completamente su significado. No tienen función sintáctica, pero sí que tienen una función discursiva y a menudo presentan una prosodia particular. Si vemos un ejemplo en el español, tenemos el caso del marcador hombre, cuando una persona expresa una sorpresa, por ejemplo, en un encuentro: hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Este hombre es invariable y gramaticalizado porque no podemos usarlo en plural hombres o utilizar otro término como mujer. Viene de una categoría gramatical que es la de los sustantivos. Ha perdido completamente su significado, puesto que incluso se puede usar cuando como una mujer. No tiene una función sintáctica, pero sí que expresa una sorpresa o algo que llama la atención, y tiene una prosodia particular, puesto que es ascendente. Hombre. Dentro de los marcadores discursivos, ya Martín Zorraquino y Portolés Lázaro definieron diferentes categorías, como los estructuradores de la información, los conectores, los reformuladores, los operadores argumentativos y los marcadores conversacionales, que son los que hoy analizamos. Vemos que marcadores está seguido por el adjetivo conversacional, lo que significa que sirven de apoyo en la conversación oral. ¿Y qué es la conversación oral? Pues es la actividad social en la que la palabra se produce en alternancia por diferentes participantes. En cuanto a la metodología, pues comenzamos realizando un marco teórico sobre la IA y la enseñanza y los marcadores discursivos, así como otros términos en torno a estos dos principales. Luego solicitamos a Gemini AI para que creara conversaciones a partir de temas que ya se han trabajado en clase con alumnos reales y humanos. Hemos tomado como referencia un enfoque y dos conversaciones de cada tipo. Lo explicaré un poquito mejor en unos instantes. Y finalmente hemos realizado un análisis de resultados de manera manual, puesto que, como vamos a ver, la IA todavía tiene dificultades para distinguir un marcador conversacional de lo que no lo es. Hemos utilizado Gemini AI, que pertenece a Google, puesto que ya hemos realizado una comparación de GPT y Lechat de Mistral, una empresa francesa. Gemini AI es multimodal, es decir, que podemos trabajar con esta herramienta a partir de audios, imágenes, textos, y a menudo se encuentra en los teléfonos, lo que lo hace muy accesible tanto al alumnado como al profesorado, por lo que nos parece una herramienta bastante cómoda de utilizar.
En cuanto a las etapas que hemos seguido con el corpus, pues tenemos el primer paso en el que hemos dado enunciados no explícitos. El prompt que hemos dado a Gemini genera un juego de rol entre dos amigos que contengan 10 turnos de palabra por persona o por personaje. Y la historia es: dos amigos no se han visto desde hace mucho tiempo, el COVID acaba de pasar y se encuentran por casualidad y hablan de lo que han hecho durante el confinamiento. Es cierto que ya esto ha quedado un poco atrás, pero nos parecía interesante tratar un tema que ya hemos grabado y utilizado y analizado con estudiantes para ver las similitudes. En el segundo paso, la segunda etapa, era proporcionarle enunciados explícitos. Le solicitábamos el mismo tipo de texto, genera una conversación entre dos amigos que contenga 10 tonos de palabra por personaje y que siga la consigna siguiente: dos amigos que no se han visto, etc. Pero sí que le solicitamos que utilice marcadores conversacionales en esta segunda etapa. Finalmente, la tercera etapa, solicitamos el concepto de marcador conversacional y un ejemplo. El prompt quedaría así: ¿qué es un marcador conversacional? A título de ejemplo, dame un diálogo de 10 turnos de palabra, etcétera, etcétera. La misma consigna, pero primero le solicitamos una definición de marcador conversacional y les decimos que nos proponga un ejemplo. Entonces, si analizamos un poco en detalle cada etapa, la primera etapa, que recuerdo que es la del prompt no explícito, en la que no le hemos solicitado marcadores conversacionales, vemos que en el primer diálogo nos proporciona 3, et bien, tiens, y alors, y en el segundo 4, alors, écoute, bien sûr. Y a la derecha se pueden ver algunos ejemplos que hemos seleccionado. La segunda etapa, en la que le hemos solicitado explícitamente que utilice marcadores conversacionales, vemos que hay una dificultad para comprender el concepto de marcador conversacional, puesto que nos selecciona cosas que no lo son. La negrita es la IA la que ha puesto estos elementos en negrita. C'est bête ça, je suis fait, esos no son marcadores conversacionales. Luego también nos señaló enfant, que enfant puede ser un marcador conversacional, pero en este contexto no lo es. Aquí sería un adverbio. Lo mismo ocurre con laisse-moi réfléchir, à très vite, no son marcadores conversacionales. Sin embargo, lo que está señalado en amarillo sí que lo consideramos marcadores conversacionales. En el primer diálogo nos proporcionó 15, bastante variados, y en el segundo diálogo 20, que si bien hay algunos repetidos, también son bastante variados, hay bastante variedad. En la tercera etapa, en la que le solicitábamos una definición de marcador conversacional y ejemplos, vemos que, por un lado, en la primera vez nos explica que un marcador conversacional es un marcador discursivo. Ya comentábamos anteriormente que en nuestro estudio consideramos el marcador conversacional como una categoría de marcador discursivo y no como sinónimos. Marcador de la estructuración de la conversación, una palabra o un sintagma lingüístico que se utiliza en el discurso oral para estructurar la interacción y guiar al interlocutor sin dar información semántica o léxica mayor al contenido de la frase. Y luego nos explica que actúa en el plan pragmático y enunciativo, y nos explica también las funciones principales con ejemplos que sí que corresponden a marcadores conversacionales. En la segunda ocasión nos explica otra vez que es un marcador del discurso, una vez más como sinónimos, o marcador pragmático, y explica más o menos lo mismo. Pero aquí en los ejemplos sí que dice: los marcadores conversacionales típicos incluyen interjecciones, y las interjecciones y los marcadores conversacionales no son los mismos elementos lingüísticos. Algunas interjecciones pueden dar lugar a marcadores discursivos, pero no son sinónimos. Conjunciones, una vez más, las conjunciones tampoco son marcadores conversacionales, aunque en algunas ocasiones se puedan derivar, y locuciones fijas, que tampoco está muy bien especificado. En cuanto a los ejemplos, pues vemos una vez más que tiene dificultad para reconocer los marcadores conversacionales. Por ejemplo, en el segundo cuadro, donde nos pone la columna de la derecha los marcadores conversacionales que la IA ha seleccionado, hay una vez más estructuras que no son marcadores conversacionales, como à peine, depuis, et toi. Sin embargo, pues también tenemos una buena variedad y cantidad de marcadores
que sí que son marcadores, ¿no? En el primer diálogo tenemos 15 y en el segundo 19 con 2 repeticiones, pero bastante completo. En resumen, vemos que en cuanto al número de marcadores discursivos, hay muchos menos en la primera etapa en la que no se les pedía, hay menos de 5, y una vez que se le pide que utilice marcadores conversacionales, pues el número aumenta considerablemente en ambos casos. Son muy similares, tanto la segunda etapa en la que le solicitábamos usar marcadores conversacionales como la tercera, donde solicitábamos la definición. En cuanto a la variedad de marcadores discursivos, pues una vez más vemos que en la primera etapa no son muy variados porque tampoco son muy numerosos, y la segunda y la tercera etapa coinciden en número, tanto en el primer diálogo como en el segundo. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Gemini AI no tiene claro el concepto de marcador conversacional, por lo que en caso de usarse en el aula deberíamos aportar explicaciones complementarias. Los prompt 2 y 3 no presentan diferencias mayores en cuanto a los resultados. Hemos visto que el número de marcadores y la variedad son muy similares, prácticamente idénticas. Sí es verdad que en ocasiones la IA nos proporciona frases demasiado pesadas sintácticamente, con demasiados marcadores. También presenta, aunque con equivocaciones, bastante variedad de marcadores conversacionales. Hemos observado también otros problemas discursivos, como frases que no tienen mucho sentido o marcadores que a lo mejor no se adaptan perfectamente a la situación, por lo que recomendamos finalmente un uso limitado y vigilado de la IA en este caso, ¿no? Gemini propone conversaciones potencialmente útiles para el aprendizaje de los marcadores conversacionales en francés, pero requiere de trabajos de corrección o de edición, quizás porque no por parte del alumnado. Proponerles un texto generado por Gemini después de haber explicado en clase qué es un marcador conversacional y pedirles que ellos mismos corrijan estos documentos que la IA proporciona, o por parte del profesorado, ¿no? Entonces, este estudio pues abre diferentes líneas de investigación futuras, como por ejemplo la de analizar otros tipos de discursos. Nos hemos focalizado en el juego de rol porque es una actividad muy típica de la clase de lenguas, pero ¿por qué no analizar otros tipos de textos o de discursos, ¿no? También pretendemos agrandar el corpus y quizás comparar con otras IAs. Ya hemos trabajado con GPT y con LeChat. Otra línea interesante podría ser la de comparar estos discursos originados, creados por IA, frente a los discursos de corpus de locutores nativos de la lengua. Podríamos analizar otro tipo de ejercicios, como actualmente estamos analizando debates. Y todo esto pues habrá que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la evolución de las IA generativas, puesto que lo que la IA nos proporciona hoy quizás sea completamente diferente y mucho menos avanzado que lo que nos pueda proporcionar el mes que viene o dentro de 3 meses. Quizás dentro de 3 meses los marcadores conversacionales están mucho mejor adquiridos. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención, y si tienen preguntas, comentarios o algo que podamos comentar, pues estaremos encantadas de responderles en los comentarios. Muchas gracias.